María Eugenia Mejía Restrepo, es directora de investigación de mercado. Bienvenida, María Eugenia, buenos días, ¿cómo está? Igualmente, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Oiga, un estudio bien interesante, con unos datos muy reveladores, muy importantes, un estudio que se adelantó en varios países, incluyó a Colombia. Por supuesto, nosotros ayer nos detuvimos en el escenario colombiano porque es el que nos plantea retos, realidades, oportunidades. A juicio de quien estuvo, digamos, a cargo, que hizo parte de este proceso, ¿qué análisis o qué primera impresión le dejó esa investigación? Discutiblemente que hemos avanzado, pero todavía falta muchísimo. ¿Sí? Yo creo que hay mucho que hacer. Incluso hay un dato bien interesante de esto, donde dicen que la desigualdad de género todavía existe para el 62% de las personas en Colombia. Sí, voy a dedicarme a hablar un poco más de Colombia. Claro, Sí, hablemos de Colombia, por favor. indiscutiblemente. O sea, todavía existe, todavía es percibida así. Pero uno diría, escúcheme, María Eugenia, que eso es positivo, es decir, que la gente sepa que la desigualdad existe, pues es un buen piso para mejorar esa condición, porque hay un reconocimiento de que en eso aún nos falta y se interioriza un concepto que es el de desigualdad, el que no hay equidad entre géneros, ¿o no? Perfectamente, o sea, una de las cosas importantes para salir adelante es reconocerlo, ¿sí? Yo creo. Y hay una información igualmente bien interesante donde también los hombres están de acuerdo, y es que para que se logre la igualdad, los hombres deben hacer acciones que contribuyan a defender los derechos de las mujeres, ¿sí? Y si bien hay un poco más de mujeres, tanto en Colombia como en el mundo, ¿sí? Tenemos un dato del 78% que afirman esto. O sea, estamos esperando una participación de los hombres, ¿sí? Pero los hombres también dicen que deben ser partícipes de ella. Hay conciencia en que si los hombres no asumimos esas banderas, no lo vamos a superar o no vamos a lograr ese asunto. Andrea. María Eugenia, mire, uno de los datos que más nos dejó preocupados ayer es el que tiene que ver con lo que hace alusión a la responsabilidad de las mujeres en cuanto a los casos de abusos, maltratos. Solo el 37% cree que no es responsabilidad de la mujer. Esto es absolutamente preocupante y da un diagnóstico de la sociedad en la cual estamos, donde se culpabiliza justamente a las mujeres. Sí, este es un dato preocupante. Digamos que a nivel mundial, eso ya se viene superando un poco más. A nivel mundial, ese dato es del 55%. Ahora, lo positivo, sacando lo positivo a esto, es que solamente el 21% en Colombia creen que sí es responsabilidad. Lo que pasa es que el resto de personas se ubican más en una zona media. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es la parte positiva. El 37% todavía piensan que la mujer es responsable. Pero indiscutiblemente también hay otro dato interesante, ¿sí? Y es que se cree, y los colombianos piensan, que las mujeres no están exagerando cuando hacen denuncias, ¿sí? Entonces sí se le está creyendo a la mujer. Y yo creo que últimamente hemos tenido muchas noticias y mucha información al respecto, que se le cree a la mujer cuando denuncia, demanda un abuso contra ella. O sea, que eso también es importante. Y con el tema de feminismo que comentaba ahorita Felipe, ¿se ha desvirtuado esa filosofía del feminismo? Porque vemos acá que dentro de los consultados hay unos porcentajes, tanto de hombres como de mujeres, que creen que el feminismo le hace más daño a la mujer. Sí, indiscutiblemente hemos ido bajando, pero todavía hay un 36% de personas en Colombia que creen que le hace más daño el feminismo, llamado como feminismo. Sí, yo creo que eso también es importante, ¿sí? Que entiende la gente por feminismo. Claro. Exacto. ¿Sí?
Normalmente el feminismo ha sido entendido, como su definición lo dice, como un movimiento que promueve, ¿sí?, los derechos de la mujer. La igualdad. Pero la igualdad, pero es un movimiento, digamos, que es el tema de protesta, es el tema que hay detrás de eso, no es solamente el actuar, ¿sí? Entonces, si uno le pregunta a la gente si está de acuerdo con la igualdad, la gente sí responde que está de acuerdo con la igualdad y que se identifica con ella, pero es el feminismo como movimiento. Claro. ¿Sí? Pero el ¿qué es lo que está molesta haciendo. ahí, María Eugenia? ¿Qué es lo que molesta del feminismo? Yo creo que lo que molesta del Que no feminismo... sabemos qué es, primero que todo. Bueno, sí, eso Claro. sí es cierto, eso es muy cierto. Sí, no sabemos qué es, Sí. ¿sí? Porque creemos que es protestar por protestar, no actuar, ¿sí? Ahora, hay más hombres en que creen que el feminismo le hace mal, ¿sí? Hay más hombres, un poco más, y no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo, ¿sí? Los hombres son más propensos a desconfiar, ¿sí?, de que el feminismo sea algo bueno. María Eugenia, y revisémonos contra el mundo, es decir, cómo estamos en ese ítem, en ese puntualmente, Colombia versus el mundo. Los porcentajes son similares, el concepto feminismo está desgastado y aporreado en el mundo, ¿o es más en Colombia? Yo creo que estamos más o menos similares. En Colombia estamos en un 36%, el mundo está por debajo en el 26%. Sí, pero la realidad... Está mejor el pues, mundo que Colombia en ese está mejor tema. el mundo En ese que tema. Colombia en ese tema. Sí. Colombia es más reconocedor de la desigualdad, pero cuando va a decir temas como el feminismo le hace daño, como el tema de la violencia que es provocada por la mujer, ahí no estamos mejor que el mundo. Exacto. Esto es importante anotarlo. Estaba aquí leyendo lo que ustedes dicen en el estudio. Dice, los colombianos encuestados muestran una disminución frente a la consideración sobre la violencia contra las mujeres es presuntamente generada por la víctima, teniendo un 37% en contra y un 21% a favor. O sea, a uno le cuesta creer que a uno en Colombia hay hombres que digan que la mujer se provoca a ella misma o que ella misma provoca el hecho violento. Indiscutible, y no solamente hombres, también Mujeres, mujeres. Claro. O sea, estamos hablando de que sí, hay un poco más cantidad de hombres que están de acuerdo con eso. Sí, del 21%, o sea, de los hombres son el 25%, pero de las mujeres son el 16%. Que uno pudiera hacer, es una minoría. No, no es una minoría, es el 16%. ¿Sí? Ahora, eso también está muy de acuerdo con todo nuestro tema cultural, social, económico, acceso a educación, o sea, todas estas cosas tienen mucho que ver. Es de aclarar algo que lo pudiera preocupar a uno muchísimo más, y es que estos datos son más de ciudades, no de zona rural. Es peor. ¿Qué es Claro. peor? Allá va mi siguiente Sí. pregunta. ¿Cómo fue el muestreo? ¿Cómo se hizo el sondeo en el mundo y específicamente en Colombia? ¿En ciudades capitales? ¿Cuántas personas? ¿Qué datos podemos dar para obtener estos resultados? Mira, en el mundo el sondeo incluyó 30 países y fueron aproximadamente 20.500 entrevistas. En Colombia fueron 500 entrevistas donde tomamos ciudades principales y, como digo, es zona urbana. Sí, ese es el muestreo, o sea que es totalmente confiable. Estamos hablando de márgenes de error, que la gente se orienta Sí. mucho por ahí, muy por debajo del 5%, o sea, estamos hablando del 3% en Colombia, o sea, muy bajo. Muy bajo, pero a mí me queda una preocupación y es que en la ruralidad estos temas son aún más complejos, los de machismo, los de entender el asunto de la igualdad y la equidad de género. Es decir, si hiciéramos un muestreo en la ruralidad, tal vez estos porcentajes nos pudieran cambiar y no favorablemente, María Eugenia. Indiscutiblemente, porque es que nuestra zona rural es una zona que, comparada con la ciudad, tiene niveles de educación inferiores, ¿sí?
tienen acceso a la educación mucho menor y eso impacta muchísimo esto. Sí, o sea, mientras logremos mayor educación, sí, lógicamente estos porcentajes van a tender a bajar. Sí. Todo que sí es preocupante, sí, yo creo que debemos hacer algo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la gente que piensa que debemos hacer algo, debemos actuar, no solamente decir. Yo creo que ahí está el tema. Sí, ayer, perdón, Andrea. No, dale, Juan. Hablábamos que un tema que pega con lo que estamos conversando y con los televidentes es que uno ve esto tan duro y que los candidatos presidenciales ni siquiera lo tienen en cuenta, porque eso es transversal, es un tema de educación, es un tema de empleo, es un tema de oportunidad, es un tema de desarrollo humano. ¿Estas encuestas sirven de insumo para quién? ¿A quién le entregan ustedes esta información y para que hagan qué, María? Mira, esto se entrega a la opinión pública. O sea, Ipsos es muy abierto en esto y la realidad, pues los gobernantes pues tienen acceso completamente, candidatos, toda la opinión pública tiene acceso a este tipo de información que Ipsos revela. Indiscutiblemente es muy importante que la tengan en cuenta, es una información muy valiosa, ¿sí?, para que sea contemplada dentro de sus programas, porque esto nos está planteando un reto grande, ¿sí?, indiscutiblemente al país. Ahora, hay cosas importantes también, ¿sí?, y pongámosle esa cara también amable. Cada vez más son los hombres y mujeres que piensan que las mujeres deberían ocupar cargos de liderazgo empresarial y de gobierno, ¿sí? O sea, eso también es importante. O sea, mucho más del 50% de la gente está convencida de que eso debería aumentar. Y también lo comentábamos ayer, María Eugenia, por ejemplo, de que el solo hecho que entre las opciones presidenciales tengamos una sola mujer y que no sea una de las opciones fuertes en esta contienda, pues también dice mucho de cómo está en la política esa participación de la mujer. María Eugenia, ahorita hablábamos, y Felipe lo mencionaba, lo que ocurre en las zonas rurales. Pero ¿qué tan presente sigue estando el machismo también en diferentes niveles económicos, en diferentes estratos? Porque también vemos pues muchos problemas en sociedades, digamos, que uno creería por preparación, por educación, no se enfrentan a este problema y resulta que sí. Indiscutiblemente el machismo sigue existiendo, pero miren lo que piensa la gente, que es lo importante acá. El 27% de las personas en Colombia dicen que el machismo tradicional está amenazado. ¿Sí? El 27%. El 27% dice que está amenazado. Y lo dicen más o menos entre la misma proporción de hombres y mujeres, 28% hombres, 26% mujeres, ¿sí? Pero la verdad es que hay un mayor porcentaje, el 38%, que dicen que no, que el machismo no está amenazado. O sea, que seguirá habiendo machismo. ¿Sí? Pues muy interesante, María Eugenia, el resultado de esta investigación de Ipsos. Muy reveladora, y yo creo que es una herramienta, usted lo estaba diciendo y lo proponía Juan en su pregunta, es una herramienta para gobernantes y especialmente ahora para candidatos a la presidencia de la República, que esta investigación sirva como una radiografía de cuál es nuestra realidad, con avances muy importantes, con logros evidentes, pero todavía con muchos retos en esta materia. María Eugenia, gracias por compartirnos el estudio y por detallarlo un poco más. Ayer conversamos alguito de esto, muy temprano en la mañana, pero no quisimos quedarnos simplemente con los datos de ayer, sino tener la oportunidad de entender un poco más de este estudio y sus resultados. Gracias, María Eugenia. No, gracias a ustedes y siempre a la orden para brindarles la información pues, que todos los televidentes y todo Colombia requiere. María Eugenia Mejía, directora de estudios de mercado, que hizo Ipsos, y seguramente nos seguirá compartiendo buenos estudios como este que nos llegó.